Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un tiempo más, ¿cierto? Que estaremos pasando a través de este canal, a través de aprender más de la palabra de Dios. Eh, Finalizamos nosotros, ¿cierto? No el capítulo, más en lo que era un capítulo muy extenso con respecto al encuentro que Jesús tuvo junto a la mujer samaritana, ¿cierto? Donde nosotros vimos y aprendimos también con respecto a ese encuentro, ¿cierto? Y al efecto que tuvo ese encuentro, que no tan solamente terminó creyendo ella, sino que también creyeron otros a través, ¿cierto?, del testimonio de ella. Y hablábamos cuán importante, ¿cierto?, es que nosotros podamos presentar a nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, testificar, ¿cierto?, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a finalizar con el capítulo 4 del Evangelio de Juan, del versículo 43 hasta el versículo 54, donde también nos va a dejar una enseñanza muy interesante, donde nos va a enseñar algo que quizás nosotros, ¿cierto?, lo hemos leído, pero quizás no lo hemos comprendido realmente como el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Y lo importante de eso, ¿cierto?, es que cada vez más nosotros vayamos aprendiendo. Este es el propósito de este canal, hermano. El propósito de este canal no es hablar, ¿cierto?, de otras personas, no es hablar de denominaciones, no es hablar mal de qué es lo que están haciendo otros, no es dirigirse a otros, a terceros. No, el propósito de este canal es simple, es que nosotros aprendamos y empecemos a conocer la palabra de Dios. Es que nosotros a través de la Biblia empecemos a conocer a Dios, empecemos a conocer a Jesucristo, empecemos a conocer por qué usted y yo estamos en donde estamos, ¿cierto? ¿Por qué estamos sirviendo al Señor? ¿Por qué el Señor salió a nuestro encuentro? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Para qué somos útiles en la obra del Señor? Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a aprender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, el llamado que Jesús hizo para cada uno de nosotros y cuál es el papel de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros vamos a comenzar donde el título dice: Jesús sana al hijo de un noble. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo:
Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Galilea. Amén. Qué interesante, ¿cierto? Mis hermanos, qué interesante lo que Juan, ¿cierto?, nos está enseñando en estos últimos versículos del capítulo 4, ¿cierto? Con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. 2 días después, dice la palabra, salió de allí y fue a Galilea, ¿cierto? Recordemos algo, mis amados, que en aquellos tiempos, ¿cierto? No existía movilización. En aquellos tiempos la gente iba a caballo o iba a pies. La mayoría iba a pies. ¿Ah? Entonces el caminar era extenso, era muy largo. Y aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que se menciona el viaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, a Galilea, en donde iba a comenzar, ¿cierto?, su ministerio, ¿ya? Aquí nosotros podemos ya ver de lo que el Señor empezaba a hacer, Recordemos ya que ya vimos la parte, ¿cierto?, donde en el capítulo 3, donde hubo ese enfrentón entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor, ¿cierto? Y donde Juan ya decía que era hora de que él menguara para que Jesús empezara a crecer. Bueno, aquí ya nosotros estamos viendo, ¿cierto?, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de empezar, ¿cierto?, a salir, a viajar, a poder, ¿cierto?, llevar el mensaje. Y dentro de eso, ¿cierto?, estaban los milagros que el Señor estaba haciendo. Dice que la importancia de todos los viajes del Señor es que poco a poco se iba revelando, ¿cierto?, a todos, a la gente se iba revelando quién era Él y de dónde Él venía. Y entonces, porque Jesús mismo también decía, ¿cierto?, en el versículo 44, dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús, ¿cierto?, dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra? Bueno, es algo que lamentablemente en muchas ocasiones acontece, ¿cierto? El principio que el Señor anunció aquí es totalmente cierto, es algo que acontece, que pasa, ¿ya? Y muchas veces, lamentablemente, eso es a través de la envidia, hermano. Cuando hay envidia de alguien que se está viendo que está creciendo, que está haciendo cosas que otros no hacen, entonces muchas veces muchas veces existe eso, que es el rechazo de alguien que no le parece bien. Muchos se molestan porque se le está dando la oportunidad prácticamente a alguien y no a mí, muchas veces, ¿cierto? Y eso suele pasar. Y hay dos lados, hay dos partes importantes, ¿cierto?
Por un lado, difícilmente estamos dispuestos a aceptar que alguien que ha crecido junto a nosotros pueda llegar a ser más que nosotros. Muchas veces nos cuesta eso. Nos cuesta aceptar, ¿cierto?, que alguien que está crecido con nosotros, ¿cierto?, pueda llegar a ser más que nosotros. Muchas veces pasa eso. Muchas veces hay envidia, muchas veces hay celos, muchas veces hay problemas por eso. Y por otro lado, tenemos cierta tendencia a mirar mucho más a los que vienen de afuera, ¿cierto?, que a los que están en casa. También eso acontece. Muchas veces damos más tendencia a otras personas, más valores a otras personas que en vez de los que están en casa. ¿Ah? No sé por qué acontece eso más. Es algo que la gente muchas veces hace. Se le da más valor a las personas que están de afuera, que vienen de afuera, ¿cierto? Y a los de casa se les deja así como a un lado, como se les menosprecia. Pero bueno, lamentablemente nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Que esa situación, por eso Jesús dice, ¿cierto?, que el profeta no es, ¿cierto? Dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra, o sea, el profeta nunca va a ser mirado bien en su propia tierra. Y esto fue lo que aconteció con la persona de Jesucristo. Esto no es una actitud cristiana. Primero, tener envidia de alguien no es de cristiano, ¿ya? No es algo que es normal en un cristiano. No es de cristiano. No podemos envidiar a nadie. Y la palabra nos enseña, ¿sí? Dios, a través de su mandamiento, dice: no codiciarás lo de tu vecino, lo de tu hermano, no lo codicies. No codiciarás nada de aquello, o sea, no puedes tener envidia de algo. No, de partida no es una actitud cristiana. No es y no debería, ¿ya? Y deberíamos tener cuidado con ella, porque todos, dice, por tanto, los de Nazaret, ¿cierto?, como los de Capernaum, llegaron a despreciar al mismo Hijo de Dios. O sea, es algo, mis amados hermanos, que por eso Jesús dice, el profeta no es, ¿cierto? El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué? Porque él mismo fue despreciado, lo despreciaron. Tanto lo de Nazaret como lo de Capernaum lo despreciaron. Y tenemos algo muy, ¿cómo se llama? Muy evidente. Dice que en el versículo 1, ya nosotros lo vimos, en el versículo 1 en el capítulo 1 de Juan, ¿cierto? Versículo 44, 46, cuando Felipe, ¿cierto?, dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, dice Felipe, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le respondió Felipe: ven y ve. ¿Ah? Entonces había algo que él no rechazaba, ¿ya? Ya con la actitud de decir de Nazaret puede salir algo bueno, era como despreciar a los nazarenos, ¿eh? Era como decir, wow, no creo, de Nazaret, no, es imposible que pueda salir algo bueno de aquel lugar, no creo, no. Y después nosotros podemos ver, dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, ¿ah?, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, ellos ya sabían, ¿cierto?, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ellos fue una alegría, un gozo, ¿cierto?, de volver a ver al Señor, porque ya ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho. Podemos decir que todos ellos eran personas que habían quedado impactadas, ¿cierto?, por los milagros del Señor.
Y la palabra misma nos enseña, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 23 del Evangelio de Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Bueno, los muchos, ¿cierto? Eran los de parte, eran los de Galilea, ¿cierto? Porque vieron, ¿ya? Las señales que él hacía. Entonces ellos creían en el Señor Jesucristo. Después nosotros vemos, ¿cierto? Ya cuando el Señor va llegando ahí, empezamos a adentrar en la historia, ¿cierto? De un oficial del rey. En el versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿cierto? Es el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo, convertir el agua en vino. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, ¿ya? Ahora, esto es importante, hermano. Esto es muy importante. Es muy importante porque este hombre, ¿cierto? Al ver que su hijo estaba enfermo, ahora este hombre tenía cargos, era el oficial del rey, ¿ya? Tenía cargos, este hombre podía mandar a buscar a Jesús, que otros vayan y le dijeran, ¿sabe qué? El oficial del rey quiere que tú vayas su casa para que tú sanes a su hijo. Él cree que tú lo puedes sanar. Él podía haberlo hecho. Pero este hombre toma la decisión de decir, no, mejor voy yo personal. Voy yo personal y voy a hablar con él y voy a decirle que venga a mi casa para que sane a mi hijo. Tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Esto nos recuerda una vez más que la enfermedad y la muerte no hacen distinción de persona. Hermanos, la enfermedad y ni la muerte hace distinción de persona. En el momento menos pensado, puede llegar la enfermedad. En el momento menos pensado puede llegar la muerte. En el momento menos pensado. Por eso ya en la mayoría de los videos que hemos estado haciendo, hemos reiterado o hemos repetido en varias ocasiones que el presente, el hoy, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, maravilloso. El hoy despertar, el hoy ver a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu madre, a tus amigos. El hoy es un regalo de Dios. El mañana no lo conocemos. El mañana es completamente incierto. El mañana no sabemos del mañana. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe del mañana. Solo Dios sabe de tu mañana. Solo Dios sabe de mi mañana. Pero el hoy es un regalo de Dios. Por eso hoy nosotros debemos disfrutar ese regalo de Dios. Y si es mejor en la presencia de Dios, es más maravilloso. Porque ya el mañana va a cambiar. El mañana va a ser diferente en tu mente, en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Hoy día, para las personas que no conocen a Dios, el mañana es una preocupación. Porque
Para ellos realmente es algo incierto. Muchas veces yo converso con las personas y las personas dicen, y yo les pregunto de frente a frente, y le pregunto yo y le digo, si tú mañana mueres, ¿a dónde tú crees que vas a ir? Ellos me dicen, yo creo que voy a ir al cielo. Entonces yo empiezo y le hago preguntas, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes llegar, morir y irte al cielo? O sea, la pregunta es, ¿qué tú has hecho para Dios? ¿Qué has hecho para Dios? Si tú llegas a la presencia de Dios y Dios te va a preguntar, ¿qué tú hiciste para mí? ¿Qué tú hiciste para mí? ¿Cuál va a ser esa respuesta? ¿Tú creíste en mi hijo que dio su vida por todos ustedes? ¿Tú lo confesaste como tu Señor y Salvador? ¿Tú hablaste de Él a aquellos que no le conocían? ¿Tú diste testimonio de que tú estabas muerto en tus delitos y pecado y Cristo te dio nueva vida? ¿Qué tú has hecho para mí? ¿Qué le vamos a decir? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando estemos al frente de Él? Porque vamos a estar al frente de Él. Vamos a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Qué le vamos a decir? No tuve tiempo. Discúlpame, Dios, pero no tuve tiempo. Discúlpame porque yo solo trabajaba. Y cuando no trabajaba, disfrutaba. Por eso no tuve tiempo. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, mis amigos, mis hermanos, el mañana es incierto. Es incierto. Así como nos proyectamos en este mundo para el futuro terrenal, debemos de proyectarnos para el futuro celestial. La Biblia dice hacer tesoros para el cielo, no para la tierra. Podemos imaginarnos la angustia, ¿cierto?, del padre viendo, ¿cierto?, cómo la vida de su hijo se estaba yendo, cómo su hijo estaba yendo. Y eso es algo doloroso, hermano, es algo que ver a un hijo partir, ¿cierto?, antes que el padre. Supuestamente debería ser al revés, los hijos entierran a los padres, pero que los padres entierran a sus hijos, eso, mis amados, eso es doloroso, eso duele. Y yo creo que la angustia de este hombre es esa, ver a su hijo enfermo y estar con las manos atadas y sin poder hacer absolutamente nada. Y aquí nosotros podemos ver que este hombre tomó una decisión, pero a pesar de la angustia del padre por su hijo, le dejó en aquel lugar enfermo, cuidándolo, ¿cierto?, de otros, de la madre, de los sirvientes, e hizo el viaje, ¿cierto?, que separaba a Capernaum de Canaán para ir a buscar a Jesús. Él toma la decisión. Él dice, bueno, esto tengo que hacerlo yo. Si yo quiero que mi hijo sane, yo tengo que ir detrás de aquel que lo puede sanar. Yo tengo que ir detrás. Yo tengo que ir detrás a buscar a Jesús para que sane a mi hijo. Este hombre tenía esa fe. Este hombre tenía fe.
La fe en la cual, ¿cierto? Manifestaba que Jesús lo podía hacer. Esa fe es la que manifiesta que Jesús puede hacer los milagros. Y esa fe, mi amado hermano, esa fe existe. Esa fe existe. La fe de buscar lo que tú necesitas. Pero no la fe de buscar, ¿cierto? Al que tiene el poder para hacer lo que tú necesitas. La fe, muchas veces hay fe de muchas personas que es eso. La fe de buscar lo que tú necesitas. Ya sea un problema, ya sea cualquier cosa, enfermedad, tú vas a buscar lo que tú necesitas. Pero no vas a buscar aquel que tiene el poder para quitar o para sacar, para aliviar, para ayudarte a solucionar el problema. Muchas veces no es Jesús a quienes las personas buscan, sino que buscan lo que Jesús puede hacer. Y muchas veces, una vez haciéndolo, se olvidan de aquel que lo hizo. Evidentemente había oído hablar de él. Y es obvio, él quizás había escuchado, ¿cierto? Con respecto a la persona de Jesucristo. Y tenía la información necesaria para que la fe pudiera haber llegado a germinar su corazón. O sea, este hombre tenía fe. Como lo dije, este hombre tenía fe de que Jesús podía salvar a su hijo. Y la palabra en el versículo 47 dice, vino a él. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ve y sana a mi hijo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? ¿Qué nos enseña a nosotros? Aunque el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta Jesús y hacer su pedido, había dos errores que el Señor se disponía a corregir. Dos cosas. El padre tenía fe que Jesús podía salvar a su hijo. Pero como el Señor conoce, hermano, como el Señor nos conoce, el Señor nos conoce, sí. Y muchas veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos y pensar que Jesús no nos conoce. O hacernos el sordo, el ciego, de que Él no está viendo lo que estoy haciendo. Y hacerme como que no hay nadie. No, hermano, Jesús nos conoce, Él sabe de nosotros. Y el primero de ellos, él creía que para sanar a su hijo, Jesús tenía que ir hasta el lugar donde su hijo estaba. O sea, él dijo, ve a sanar a mi hijo. Quiero que vayas hasta donde está mi hijo y lo sanes. Y él pensaba eso, él pensaba que para que su hijo pudiera ser sano, Jesús tenía que ir hasta el lugar y decirle o ponerle la mano y decir, ya eres sano. Él pensaba eso. Él no alcanzaba a creer que pudiera hacer un milagro desde la distancia.
O sea, para él era imposible eso. Para él quizás era imposible de que Jesús pudiera hacer el milagro tanto cerca como tanto lejos. Era imposible. Sino que Jesús tenía que estar lo más cerca posible para que su hijo pudiera sanar. Y el segundo, Jesús se lamentó del hombre que, aunque había oído y visto milagros de Jesús, su confianza tenía que ser alimentada por señales. O sea, yo quiero ver que tú vayas, yo quiero ver que tú estés ahí, yo quiero ver cómo mi hijo se va a levantar. Dos cosas importantes, hermano. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no podemos tener duda de que Jesús lo puede hacer. Y Jesús lo puede hacer. Nosotros no podemos colocar en duda la palabra del Señor. Y el Señor dice, ¿cierto?, que nosotros pidamos en su nombre y en su nombre va a ser hecho. Y muchas veces, hermanos, las cosas que nosotros queremos ya en el momento, muchas veces no acontecen porque nosotros queremos las cosas ya en el momento. Y quizás en ese momento el Señor está trabajando en nosotros para realmente probar nuestra fe. Si realmente somos lo que decimos ser. Si realmente creemos que el Señor lo puede hacer. O quizá vamos a estar diciendo, el Señor ya se demoró mucho. El Señor se tardó en hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué soy cristiano? Si el Señor me va a dejar así, me va a tener así, cuando yo debería prosperar, porque muchas veces, lamentablemente, el Evangelio, hermanos, se basa en enseñar lo que la palabra no enseña. En enseñar a las personas a pedir lo que el Señor no nos manda a pedir. Y muchas veces la gente, lamentablemente, pide cosas y al ver que no se le cumple las cosas, se van de una iglesia. Y empiezan a hablar mal de los cristianos, que son mentirosos, que prometen cosas y no las cumplen. A mí me prometieron esto, y más si les pides dinero, más hablan, porque solamente piden plata, que no sé qué. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando nos paramos encima de un púlpito y empezamos a hablar y a predicar cosas que la Biblia no te mandó a predicar. Porque son almas que están en juego y quizás esas almas las puedes estar dirigiendo en el camino correcto o las puedes estar dirigiendo en el camino incorrecto. Y simplemente son oyentes de una iglesia. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesús se da cuenta de estas cosas. De que este hombre, ¿cierto?, tenía que ver para creer y que, ¿cierto?, este hombre no tenía la capacidad de entender que Jesús lo podía hacer de donde él estaba. Le costaba creer en Jesús y le costaba creer en su palabra. Y por eso yo decía, mis amados hermanos, ¿cierto?, que hay dos tipos de fe. La fe, es cierto, en la que tú quieres que se haga lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Pero tu fe no está puesta en aquel que te va a dar lo que tú necesitas. Es dos cosas diferentes. Tú puedes tener fe que mañana tú puedes querer algo y tú lo necesitas, esa cosa. Y quizás tú pides al Señor. Tú pides al Señor que te dé lo que tú necesitas. Pero lamentablemente no estás en búsqueda de lo que es primordial, que es el Señor. Que Él te puede dar las cosas que tú necesitas. Es algo interesante saber.
Notamos que a pesar de la urgencia del estado de su hijo, Jesús comenzó por tratar primeramente la fe del Padre. ¿Ah? Jesús empezó a tratar primeramente la fe del Padre. A ver si el Padre tenía fe. A ver si el Padre realmente creía no en lo que él podía hacer, sino que en Jesucristo. Si el Padre creía en Jesucristo. Mis amados, téngalo por seguro. Dios está más interesado en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas. Porque los problemas, mis amados hermanos, el Señor los va a solucionar. Los problemas, y la Biblia nos demuestra, la Biblia nos da la seguridad de que el Señor tiene el poder para solucionar todo tipo de problema. Desde el ciego hasta levantar a un muerto. Él puede solucionarlo todo. Todo. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Pero lo que Dios quiere y lo que el Señor Jesús quería en este momento era tratar primeramente con la fe de este hombre. Con la fe de él. Tratar con su fe. ¿Qué es lo que realmente él creía? ¿Qué es lo que realmente él sabía de Jesús? Y por eso Jesús le dice, en el versículo 48, dice: entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, ¿no creeríais? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera. Y el Señor le dice: si tú no vieras señales y prodigios, ¿no creeríais? O sea, el Señor le está diciendo: tú necesitas ver para creer. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? Tomás estuvo 3 años con el Señor. Tomás comió con el Señor. Tomás vio los milagros que el Señor hacía. Tomás vio cuando la hija de la persona donde él estaba, ¿cierto?, fue levantada, estaba muerta y fue levantada. Tomás lo vio. Tomás estuvo ahí. Tomás estuvo en todos los milagros que el Señor hizo. Pero aún así, Tomás no creyó. Porque cuando le dijeron, el Señor ha resucitado, Tomás le dijo: hey, no, yo tengo que ver primero. Tengo que ver los orificios en las manos. Tengo que ver meter su dedo en su costado. Yo tengo que ver si realmente es el Señor. Al momento después se le aparece el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Tomás, ven para acá. Topeta aquí. Mete tu dedo aquí. No seas incrédulo. Dios mío, Señor mío. ¿Has creído, Tomás, porque me has visto?, le dijo el Señor. Bienaventurados son aquellos que no me han visto y han creído. Mis amados, lo que el Señor le está dando a este hombre es una lección de fe verdadera. De esa fe que viene desde la profundidad, de esa fe apasionada. No por las cosas que el Señor puede hacer por ti, sino por aquel quien tiene el poder para hacer todas las cosas. Por eso nuestra mente, nuestro centro, nuestra mirada debe estar puesta en la persona de Jesucristo. Siempre, siempre. Estamos con dificultad, Señor, tú tienes el poder. Si es en tu voluntad, Señor, tú puedes sacarme de esta situación. Si estoy
me está yendo todo bien. Gracias, Señor. Gracias porque tengo todo lo necesario y tú me lo has dado. Siempre ser agradecido en las cosas malas y en las cosas buenas. En todo momento. Ser agradecido del Señor por lo que tengo y por lo que no tengo. No debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales, hermanos, que indicaban verdades espirituales. ¿Qué es lo que nos mostraban las señales? Nos mostraban, cierto, que Jesús venía directamente del Padre. Nicodemo lo dijo cuando se acercó a Jesús. Le dijo: Señor, Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios por las señales que tú haces. Sabemos. O sea, todo lo que ellos veían eran señales que venían o que se hacían para demostrar que Jesús venía de parte de Dios. O sea, prácticamente para mostrar la divinidad de Jesús, hermano. La divinidad. ¿Y para qué servían esas señales? Bueno, esas señales servían para despertar la fe de la gente que los veía. Era para despertar la fe de la gente. Por eso recordemos que, cierto, que cuando él llega a Capernaum, cierto, o a Galilea, dice que le recibieron, cierto, le recibieron alegremente, le recibieron. Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Los galileos le reciben, cierto, porque ellos habían visto las señales que el Señor hacía en Jerusalén. En Juan capítulo 14, versículo 11, nosotros podemos ver: creedme que yo soy en el Padre, dice el Señor, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creerme, dice el Señor. Ahí nosotros podemos ver también Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis todas las señales que se hicieron, ¿cierto? O que el Señor Jesús hizo, era con un propósito de mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creyendo en quién? En las señales, creyendo en aquel que hacía las señales. Amén. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo encara a un grupo bastante grande de personas, ¿cierto?, que iban detrás del Señor Jesús. Y como el Señor Jesús conoce nuestra intención y conoce nuestro corazón, el Señor dijo: vosotros me buscáis solamente por los panes y los peces. Ellos sabían que Jesús podía suplir sus necesidades, podía suplir su hambre, ¿cierto? Pero el enfoque de ellos no era buscar a aquel que suplía las necesidades, sino que ellos iban detrás de las necesidades. ¿No creeréis, dice el Señor? ¿A este hombre no creeréis? Podemos ver que el Señor, antes de preocuparse, ¿cierto?, de la enfermedad,
Él quería fortalecer la fe de este hombre. Eso es importante, hermano. El Señor primero va a tratar con nosotros mismos. Si realmente tenemos fe, si realmente tenemos fe, esa fe que decimos tener. Y en el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Ah? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Ah? Ve. ¿Tú realmente crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú realmente crees que yo tengo el poder para hacerlo? Si tú lo crees, ve, ve, anda. Tu hijo vive. Qué importante, hermano. Qué importante es creer en lo que el Señor puede hacer. Pero debemos de aprender a creer, hermano, que lo que el Señor haga y cómo lo haga, está todo bajo su control. Y muchas veces, hermanos, muchas veces quizás no van a hacer las cosas como nosotros queramos. Pero aún así, está en el control de Dios. Aún así. Aún así las cosas están en el control de Dios. Si no se hace como nosotros queramos. Pongámosle un caso que el hijo de este hombre hubiese muerto. Estaba en el control de Dios. Estaba en el control de Dios. Y quizá el Señor le iba a ayudar, ¿cierto? A que él entendiera por qué él tenía que partir. ¿Por qué? Porque su tiempo había pasado. Mis amados, el tiempo en este mundo no es eterno. No es eterno. El tiempo en este mundo no es eterno. Pero el Señor le da una oportunidad más al hijo de este hombre de vida. Pero el Señor trabaja en la fe de este hombre. Ve, había un propósito. La enfermedad de ese muchacho, de ese joven o de ese niño, tenía un propósito. Un propósito. No era porque le dio una enfermedad, no, había un propósito. El Señor estaba obrando a través de esa enfermedad en la vida de sus padres, en la vida de su familia. Él estaba obrando. El Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, también estaba preocupado por la fe del padre. ¿Ah? El Señor no solamente veía la necesidad del hijo enfermo, el Señor estaba preocupado por la fe de este hombre. La fe de este hombre tenía que brotar. La fe de este hombre tenía que renacer. No era la fe superficial. No era la fe que yo creo en cualquier cosa, no. Era una fe en creer en aquel que tiene el poder para cambiar la situación. La fe puesta en Jesucristo. Esa fe. La fe puesta en la persona de Jesucristo. El Señor entendió a la súplica del Padre, pero no como la esperaba. No la acompañó hasta Capernaum. El Señor no fue. Lo único que le dio fue su palabra. Ve, tu hijo vive. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Eso es fe, hermano. La fe, eso es fe. La fe es descansar en la palabra de Dios. La fe es saber que si Dios lo dice, Dios lo cumple. Esa es fe. Esa es la fe. La fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa. No es en cualquier cosa. Hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra revelada. Nosotros creemos por lo que el Señor dice que Él va a hacer. Nosotros tenemos esa fe de lo que el Señor dice que Él es
capaz de hacer. Nuestra fe no está basada en cosas superficiales. Mis amados hermanos, las cosas superficiales son aquellas cosas que a nosotros muchas veces le damos más importancia en querer algo, en buscar algo, en perseguir algo. Es una fe superficial. Una fe profunda es buscar primeramente al que tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero mi fe está puesta en el reino de Dios, su justicia, porque yo sé que lo demás el Señor lo va a suplir. En la situación que esté, en donde esté, cómo esté, el Señor lo va a suplir. Por eso dice Romanos capítulo 10 versículo 17, dice: así así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Ah? Cuando nosotros empezamos a creer, cuando oímos la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a creer, cuando oímos la palabra de Dios. Creemos que es muy importante subrayar esta relación entre la fe personal y la subjeta, o subjetiva con la palabra de Dios, aquella que objetivamente debemos creer. Cuando esta relación se rompe, este nuevo tipo de fe no agrada a Dios y puede ser muy peligrosa para las personas. Hermanos, muchas veces nosotros, muchas veces el ser humano pone la fe en algo que no es. La fe en algo que no es. Muchas veces las personas ponen su fe en cosas que no tienen poder. No tienen poder. ¿Cómo así? Yo no puedo poner la fe en una imagen. No puedo poner mi fe en una imagen, que esa imagen me va a salvar. No puedo. Porque la palabra de Dios la rechaza. La rechaza. No adorarás imagen alguna. No, la rechazan. Yo no puedo poner mi fe en las personas que han muerto. No, es que ahora me va a ir bien. Voy a dejarle un ramito de flores a Julanito tanto que murió. Porque en mi país, hermano, en mi país. Y acá también lo he visto. Aquí también lo he visto. Lo he visto que en las carreteras, ¿cierto? O en las autopistas hay animitas o hay cruces. Pero en mi país es muy común que la gente vaya y deje flores. Otros le dejan moneda, otros le prenden vela y prácticamente los colocan como santos. Y no es que le voy a pedir para que me cumpla un milagro. Una cosa importante, hermano, esa fe es mala. ¿Y sabe por qué le digo que esa fe es mala? ¿O por qué le digo que esa fe es peligrosa? Porque esa fe condena. Esa es la fe que condena. Esa es la fe que va a condenar a muchas personas. Porque en vez de dirigirse a Dios, en vez de buscar a Dios, buscaron imágenes, buscaron personas, pusieron su fe en algo que no era real.
Y quizá quien estaba detrás de aquello no era Dios. Recuerde que la Biblia dice que va a haber un tiempo que Satanás va a hacer milagros. Y Satanás hace milagros. Y Satanás hace cosas. Él es, pero es número uno para imitar las cosas de Dios. Es el número uno. Entonces, mis amados hermanos, esa fe que poner la fe en cosas o en personas es la fe que condena. Es la fe que condena. Pero poner la fe en la persona correcta es la fe que salva. Poner la fe en la persona de Jesucristo, poner la fe en Dios, poner la fe en la persona correcta, esa fe es la fe que salva. Por eso este hombre dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¿Ah? Tu hijo vive. Mis amados hermanos, si el hombre hubiese cuestionado la palabra del Señor Jesucristo, estuviéramos diciendo otra historia. Pero este hombre entendió, este hombre creyó que Jesucristo no era necesario que Jesucristo fuera hasta aquel lugar, sino que lo necesario era creer en la palabra de Jesucristo. Creer en la palabra de Jesucristo permitió que este hombre tuviera la buena noticia de que su hijo vivía. Creer. Y dice que el padre averiguó, vino la duda de este hombre y dijo, ¿y a qué hora fue? ¿Ah? Y ellos le dijeron como a las 7. Y él se recordó que a esa hora era que el Señor Jesucristo le había dicho, tu hijo vive. Y aquí está lo importante, hermano. Su fe. Y aquí está lo importante. O sea, muchas veces las situaciones que nosotros pensamos que son desastrosas, muchas veces las situaciones que nosotros pensamos que, wow, ¿por qué hoy día me tocó esto? ¿Por qué mi familia está viviendo esto? Quizás Dios está obrando en aquel lugar. Quizás Dios está utilizando aquello que te está aconteciendo para que eso, lo que te está aconteciendo, al final Dios puede hacer una obra. Como en el caso de este niño, el hijo de este noble. La enfermedad del hijo de este noble permitió que la casa de este hombre creyera en el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice, y creyó él con toda su casa. Creyó lo que el Señor podía hacer. Creyó en la persona correcta. Creyó no en lo que el Señor podía haber hecho, sino que creyó en la persona de Jesucristo. Creyó en la palabra de Jesucristo. Y cuando este hombre cree en la persona de Jesucristo, acontece milagros como que el hijo se había mejorado. No sabemos cuál era la enfermedad, no sabemos cuál era la gravedad de la enfermedad, pero ha sido algo bastante grave porque él menciona que su hijo iba a morir. Lo que parecía una tragedia, hermano, lo que parecía que no tenía esperanza, termina en algo maravilloso. No solamente fue sanado su hijo, no solamente su hijo fue sanado, sino que su familia, lo general de su familia, fue sanado. La enfermedad, mis amados hermanos, la enfermedad más mortal no es el cáncer, no es las enfermedades que hoy día no tienen cura, no tienen remedio. La enfermedad más mortal es
Es el pecado, perdón. Es el pecado. Es el pecado. Y lo que el Señor hace es primero curar, ¿cierto? Esa enfermedad. La curó en el Padre. Y cuando acontece el milagro, la cura también en toda su familia. Qué maravilloso, hermano. Cómo el Señor puede hacer cosas maravillosas. Es a este Jesús que nosotros le servimos. Es a este Jesús que usted y yo le servimos. Al Jesús que es capaz de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Que muchas veces para nosotros es imposible, pero para Él no hay nada imposible. Cuando realmente hay una fe puesta en la persona de Jesucristo. Mis amados, que el Señor me los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que puedan ir a sus iglesias, congregarse, puedan ser aportes valiosos en los lugares donde ustedes puedan estar congregándose, y no se olviden la importancia de poder hablar de la persona de Jesucristo. Estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, hablemos, porque mucha gente necesita conocer a Jesús. Que el Señor me los bendiga y vamos a orar. Soberano Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, por lo que tú a través de tu palabra nos enseñas en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, cada día, Padre, a poder, Señor, fortalecer nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no sea una fe superficial, sino que nuestra fe esté fundada, Señor, esté arraigada en tu persona, en aquel que puede traer la solución a cada dificultad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender también, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, lo haces siempre con un propósito. Ayúdanos, Padre, necesitamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, primeramente, Señor, por venir a nuestras vidas. Señor, si hay alguien, Señor, que aún no te conozca, Señor, y pueda, Señor, ver este video, seas tú tocando su vida, Señor. Seas tú tocando su vida, Señor, que pueda servir esta semilla que se está arrojando, Señor, que pueda germinar, Señor, y pueda caer en una tierra fértil, Señor, y pueda dar frutos a 100 por 1, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en el próximo video.